A continuación, en Canal 4. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Como todos los jueves estamos nuevamente con el doctor Bianchini en nuestro programa Aquí Ahora Salud, previéndonos al día de la... Haciendo prevención. Anticipándonos a la semana de la hipertensión arterial. Pensamos con Jorge en charlar un poco de este tema, como si que es muy importante por la alta prevalencia, hablo como médico, por alta prevalencia, por la buena cantidad de gente que son hipertensos, que andan caminando por la calle y no lo conocen. Consideramos que era, como siempre lo hacemos, importante para que lo charlemos y para que a ustedes de alguna manera les sirva. Hemos decidido invitar al doctor Dona, que bueno, estuvimos charlando con él y tiene conceptos nuevos para contarnos de la hipertensión arterial, de su tratamiento, de las medidas que hay que tomar y demás. Así que bueno, estamos acá nuevamente, Jorge. Bueno, buenas noches. Como acaba de decir el doctor Rigo, el día 17 de mayo, del corriente mes, es el día de la hipertensión arterial, y de la semana del 17 al 24, la semana de la hipertensión arterial. Esto, así nosotros hablando entre casa, nos parece que es un poco limitar a la hipertensión como que tiene un día o una semana, es decir, todo el año es hipertensos, ¿no? Pero bueno, en esto uno enfatiza un poco más. Sí, y como también hablábamos fuera de cámara, hay 3 generaciones de cardiólogos en este momento. Dirás 2. Uno que tienen es decir, mayor experiencia, no mayores años, otro mediano y el más joven, que es el invitado, que es el que nos va a traer las novedades, que es el doctor Dona. Así a título, para entrar en tema y para que el televidente tenga una noción, esta es una enfermedad muy frecuente, la hipertensión arterial, que después los doctores se van a tratar de definirla para ver qué es la hipertensión. Yo voy a decir, desde el punto de vista así de la frecuencia, que es una enfermedad muy frecuente. El tercio de la población mundial es hipertenso, en líneas generales, depende de las estadísticas que uno lea, pero casas más, casas menos, igualito en mi Santiago. Si no es 33%, unos dicen que es el 30%, otros dicen hasta el 45%. Y por supuesto que tiene que ver la edad. El paciente, después de los 65 años, casi el 50% de los pacientes son hipertensos, así que fíjense la cantidad de hipertensos que hay en nuestra ciudad, en la provincia, en la Argentina y en el mundo entero. Y una cosa característica también, más o menos se dice así, que el 50% de los hipertensos no sabe que lo son, es decir, que no están diagnosticados. De ese 50% que sí saben los que son hipertensos, el 50% está tratado, es decir, que recibe el tratamiento solo la mitad. Y de ese 50% que está tratado, solo la mitad está controlada sus cifras de presión. Es decir, que a pesar de que la hipertensión desde hace muchos años sigue siendo, es decir, es un problema de salud pública, lo sigue siendo, y se ve que no hacemos las cosas del todo bien para que realmente los pacientes hipertensos sepan que son hipertensos y que estén bien tratados. Para colmo, es una patología que no da síntomas en general. Es raro, y entre los síntomas que puede dar es un poco de mareo, algún dolor de cabeza, algún trastorno visual, pero son síntomas que generalmente, por eso se la llama el asesino silencioso. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en esto? Como dije al principio, es un factor de riesgo modificable de enfermedad cardiovascular, y
no solo de la enfermedad del corazón, sino de la enfermedad cerebrovascular también. Se dice en líneas generales que el 45% de los eventos cardíacos se da en pacientes hipertensos y el 55% de los eventos cerebrales se da en los pacientes hipertensos. Así que realmente es un problema importante. Pero bueno, creo que vamos a entrar en tema, vamos al que está más actualizado por edad y porque han dado por curso últimamente aprendiendo si hay alguna novedad en serio, el doctor Javier Dona, que por favor nos defina qué es la hipertensión arterial. Buenas noches, Jorge, gracias, y Río, ¿cómo les va? Primero quiero decir una sola cosita para que entiendan y ya les defino un poquito de hipertensión. Eso que vos nombraste de los porcentajes, para que la gente le quede en blanco, 1 de cada 10 está bien tratado. ¿Está? Es el número que da porque... Y eso es mundial. Exactamente, Porque de cada 10 seres humanos después después de la mediana edad, 1 solamente está bien tratado, para que más o menos quede el concepto ese. La hipertensión arterial es un dilema, porque todavía no sabemos si llamarlo una enfermedad o un factor de riesgo. Estamos todavía ahí mirándonos para ponernos de acuerdo en eso, pero concretamente consiste en el aumento de la presión sanguínea hacia las paredes del vaso. Lo que nosotros medimos es la tensión de la pared. O sea, nosotros lo que hacemos al medirla habitualmente con los aparatos que tenemos en la casa, en un sector de enfermería o en el consultorio, medimos la tensión de la pared arterial, ¿tá? Y que depende de la fuerza que tiene la sangre dentro del mismo. Que para definirla en cuanto a valores, que es por ahí lo que más le interesa a la gente, más que una definición. O sea, definiciones, hay definiciones físicas, definiciones hemodinámicas, hay muchas formas de definirlo. Sí, pero lo que más le sirve a la gente son los valores. Sí, que ya hace varios años que se mantienen los mismos, que es tener de 140 90 para arriba, puede ser de forma aislada en 3 mediciones. De todos modos, yo discrepo un poco con esa situación porque yo, dentro de los estudios que hay para medirla, se utiliza mucho el monitoreo domiciliario o el monitoreo ambulatorio de presión, y la verdad que yo no coincido mucho con ese 140-90 en 3 mediciones dentro del consultorio, porque realmente no he hecho mucha diferencia cuando el paciente se va de consultorio. Claro. Es como que la famosa hipertensión de guardapolvo blanco, claro, de consultorio, es mucho más frecuente, o por lo menos de la que yo leo. Pero concretamente el 140-90 es el valor de corte que utilizamos, ¿tá? Hay algunas aristas de acuerdo a ciertas patologías de los pacientes, pero en ese valor nos ponemos casi todos de acuerdo. Quiere decir que el paciente que tiene más de 14 o 140 de máxima y más de 90 o 9 de mínima es un paciente hipertenso. Se lo puede considerar ya Bien. como un hipertenso. Javier, ¿y es lo mismo para cualquier edad? Sí, en realidad varía un poco ya después de la tercera edad. Podemos usar un valor de corte un poquito más amplio, que puede ir hasta los 15, hasta los 150. Sí. Y en algunos lados se animan a decir unos 5 milímetros de mercurio más, que sería 155. Pero 150, sí. 90 sería el valor de corte. De todos modos, también es cierto que en la hipertensión del adulto hay algunas diferencias que tienen que ver con ciertas características de las arterias que nos van pasando con el paso de los años, y usamos otros valores realmente. Por eso, una de las cosas que vamos a tratar, o por lo menos charlamos con ustedes antes, es que la gente se vaya con conceptos de que la hipertensión no es un cuco y no hay que salir corriendo cuando uno se mide aisladamente un valor elevado. Que ya eso, bueno, a medida que surja el programa lo vamos a ir charlando, ¿no? Claro. Y concretamente a la pregunta que te hizo Rigo, por ejemplo, en los niños, ¿no es la misma la presión? No, bueno, en realidad en los niños hay tablas, y en realidad depende de la edad y el peso. Es más, sobre todo se usa el peso-altura, y ahí es donde más se saca el valor del niño, pero no te quiero decir un valor, ¿sabes por qué? Que la gente varía mucho, varía mucho, y no quiero que por ahí se asusten. Yo creo que las mamás que llevan a sus nenes al médico siempre han visto que el pediatra
los valores, busque Sí, la tabla para claro, decir exactamente claro. que, porque no hay son muchos los valores. Exactamente. Claro, Exactamente. Es otra población. sí, y lo importante, digamos así, también para la audiencia, es decir, que como a los niños se los mide y se los pesa, también se le debe sí o sí controlar la presión arterial, indudablemente, ¿no? Vos sabés que me quedé pensando, Javier, que dijiste una cosa que es muy importante y me hace acordar hace unos años cuando yo estaba en un curso de salud pública, un profesor, una epidemióloga, hizo la pregunta que vos acabas de decir. ¿La hipertensión arterial es una enfermedad o es un factor de riesgo? Y nadie se animó a decir, contestar inmediatamente, pero aquellos que intentamos una respuesta dijimos, por ejemplo, es una enfermedad. ¿Y por qué es una enfermedad? Y bueno, pues está clasificada y encima está en el nomenclador. Una respuesta tan inocente y tan, digamos, Sí, sí. porque esto es una cuestión de la salud pública porque... Casi porque- burocrática la Sí, definición. y aparte porque tiene todo un componente económico, responde por una Exactamente. por otra, que es lo que más a uno le preocupa desde el punto de vista de la salud pública. Pero con eso te lo cuento como anécdota, pero Sí, la tal distinción cual es muy es. importante desde el punto de vista de la salud pública. Yo te iba, concretamente en lo que vos planteabas recién, ¿no? A raíz de lo que decía Jorge, generalmente la presión arterial se diagnostica o por un control con el médico o aisladamente porque alguien nos estábamos tomando la presión a mi mamá y me la tomé yo y me dio 16/10. Y ahí, como vos decís, corriendo al consultorio del cardiólogo o del médico clínico o del nefrólogo, a quien tenga más a mano, muy preocupado. Y pongamos que un paciente sano, de 50 años, sano, que no tiene una enfermedad importante, que no es un paciente que ha tenido ya una enfermedad coronaria, no es diabético importante, consulta, dice, doctor, me tomé 1 o 2 veces la presión y la tengo en 16 días, doctor. Es mucho, ¿no? Dice el paciente. Usted me va a medicar, ¿no es cierto, doctor, a esta presión? Porque realmente el paciente con razón está preocupado, y es lógico que se preocupe. ¿Cuál debería ser la forma más prudente de avanzar con ese paciente hacia adelante? Bueno, inicialmente si descartamos lo de patología de acompañantes, como dijiste, a la edad que tiene, yo ya lo consideraría como que es un hipertenso, sin lugar a dudas, 2 mediciones en el domicilio, de más de 10 de mínima, y el 16 puede ser muy discutido, pero ya tener 10 de mínima en el domicilio, prácticamente yo le pondría ya el diagnóstico de hipertensión. Inicialmente, como dijiste, no haría falta que se midió de casualidad y vaya corriendo desesperado, para nada, puede sacar, está hablando en turnos, 1, 2, 3 días puede esperar, no hay problema, porque le garantizo que fue casual la medición y eso lo trae de hace muchísimo tiempo Y si y le tal va a vez pasar años. algo, le va a pasar con 14. Exactamente, exactamente. Porque el problema de la hipertensión no es el número, sino los años con los que llevan ese número. Entonces, por eso que tarde 1 semana o 2 horas en ir a consultar no hay problema. Inicialmente iba cómo enfocar al paciente, Claro, exactamente. ¿cómo seguimos hacia adelante? Lo ideal sería tratar de, en lo posible, reconfirmarlo. Yo por lo menos lo hago casi rutinariamente, tratar de confirmar ese valor mediante alguna medición mucho más frecuente, ya sea o por un estudio MAPA, que quiere decir monitoreo ambulatorio de presión, o se haga un automonitoreo domiciliario rigurosamente de unas 4 mediciones diarias en una semana. ¿Tá? Si yo de ahí obtengo un resultado claro, y el paciente no hace nada bien, y digo bien, por ahí se puede tomar a mal, pero me refiero que el paciente no tiene ningún hábito de buena salud, llámese que haga actividad física, de que esté en peso, de que tenga una dieta equilibrada, inicialmente tomarme el tiempo y explicarle que hay cosas mucho más importantes que una medicación y que tiene muchos más efectos beneficiosos que la medicación. Por más que tenga ese valor, si bien ese es el valor de corte que tenemos para medicar, por lo menos las guías hoy nos dicen que el paciente con ese valor ya es como que ya ahí ya deberíamos prescribir alguna medicación. Pero siempre tenemos la opción de esperar 1 semana más, 1 mes más, no hay problema. Y tratar de inculcarle cambios de hábito, más que de vida, sino de hábitos buenos, como por ejemplo, o sea, nadie le quiere cambiar la vida a nadie, por eso le cambio el nombre, pero es de hacer alguna actividad cualquiera la que pueda y el tiempo que pueda. Obviamente hay tiempos estimados que se saben que son beneficiosos, pero yo siempre le digo a la gente que
Si tiene 10 minutos, haga 10 minutos. Peor es que no haga nada. ¿Ah? Seguramente ese paciente va a venir con sobrepeso, tratar de inculcarle alguna dieta o en lo posible ir a un nutricionista, que es lo mejor que se puede hacer porque son los que más lo van a guiar junto con el médico que haya elegido. Y si después de hacer esas cosas bien no obtengo resultados que uno esperaba, y ahí sí o sí yo indicaría medicación. Claro. ¿Está? Perfecto. Yo creo que es importante el hecho de ocuparse, no preocuparse. Exactamente. Hacer cosas, porque por ahí uno ve o escucha, o ustedes recibirán ahora en el consultorio, pacientes que en una primera consulta, porque le encuentran esa presión arterial, por más que se la tomen a la entrada y a la salida, salen con la pastillita. Entonces, uno le explicaba en su época a la gente, creo que esto es importante para los televidentes, como vos dijiste, que no va a pasar nada si ellos están un mes o dos con unas cifras de esa presión, salvo que tengan alguna otra patología coexistente, ya sea cardíaca o metabólica como la diabetes. Y está probado, y hay estudios que se han hecho, en donde si el paciente baja 5 kilos, si el paciente hace una actividad física por lo menos 3 horas por semana y deja de fumar, ese 160-100 en una de esas, al cabo de un mes tiene 145-90. Exactamente. ¿No es cierto? Y entonces postergaría la iniciación de un tratamiento farmacológico. Y esas pautas higiénico-dietéticas, como vos acabas de decir, son tan o más beneficiosas que la pastilla. Sí, eso es importante que la gente lo entienda. Obtiene beneficios que una medicación no te la da. Yo siempre el concepto que trato de dejarle a la gente, mire, esta pastilla no reemplaza esto. Claro. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si yo le voy a dar medicación a ese paciente, también le tengo que indicar lo otro. Perfecto, no es que, claro. El paciente puede solo cambiar los hábitos y no necesitar pastillas, pero no necesitar pastillas y no hacer lo otro. Lo voy a interrumpir porque si no me van a retar a mí que soy el conductor. Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos. Bioren Computación, el mejor servicio técnico para tus equipos. Reparación de notebooks y netbooks, todas las marcas y modelos. Cambio de pantallas, teclados, bisagras, reparación de cargadores. También conseguí baterías y cargadores nuevos. Trae la Bioren Computación, tu servicio técnico de confianza. Bioren Computación, seriedad y respaldo en la atención de tus equipos. Y tu Raspen 1765. ND2 Agronegocios, Sociedad Anónima, semillas, líneas de agroquímicos, fertilizantes, molino harinero, más de 30 años aportando al sector agropecuario de San Francisco y la región. ND2 Agronegocios, soluciones integrales a la tarea de campo, administración y ventas, calle 50, número 98, Frontera, Santa Fe, teléfono 429-307. Este sábado 14 de mayo llena el Bombero San Francisco, el monstruo Sebastián. Movidito, movidito, se cae. Este sábado 14 de mayo, Sebastián en el Gigante de Bomberos. Busca tu anticipada en el Busca, el Milenio y en boletería. Sábado 14 de 18 a 21 horas. Le voy a decir. Vení, el Gigante te espera. Valentino. Colección Otoño-Invierno 2016. Ya conoces nuestras marcas, pero esta vez te volvemos a sorprender con una colección única. Descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino, seguinos en Facebook. En el año de su centenario, sumate y colabora con el hospital. Te necesitamos. Ganá con la gran promoción de Devoto, la Asociación Civil San Francisco Solidario y el Hospital Iturraspe, en adhesión a su centenario. Pedila al 31-0153. ¿Qué más querés? En Teddy
vas a encontrar todo lo que necesitas. Mochilas Elfi de personajes para niños, para adolescentes y también nuevos ingresos en librería. Para maestros tenemos precios especiales. Vestite además en Teddy con la marca Solcito en remeras y equipos colegiales. Encontranos en Libertador Norte 782 o buscanos en Facebook Teddy Showroom. En BA sale todo. Te damos 3 días para que te lleves todo. Hasta el sábado, aprovecha. Costilla por kilo, 79 pesos con 90. Y hasta el domingo, 20% de ahorro en cortes de cerdo. En BA estás ahorrando bien. Para disfrutar todo el año, Heladería Tropical. Deleítate con nuestros productos de cafetería, tortas, postres, churros, submarinos y mucho más. Para consumir en nuestro local o para llevar. Heladería Tropical, Boulevard Roca, esquina Almafuerte. Y búscanos en Facebook. En 3, 2, 2. Prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y permití la entrada de sol en tu casa. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, consulta a tu médico. Entre todos, vamos más alto. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, continuamos charlando de hipertensión arterial con Jorge Bianchini, mi co-conductor, y con el doctor Javier Dona. Javier, iba a seguir con el hipotético paciente de los 50 años, sano, que se encontró accidentalmente controlándose la tensión, se encontró 160-100, te consultó, vos definitivamente hiciste el diagnóstico de hipertensión arterial, hablaste claramente, le indicaste cuáles eran las mejores medidas para bajar la presión, sin medicación, y que si no, lo que explicaste antes, que si después no lográs bajar con las medidas no farmacológicas, o sea, bajar de peso, comer sin sal, hacer ejercicio y demás, lo medicas. Y aparte de eso, ¿solicitás algún tipo de estudios complementarios? ¿Necesitas algún otro tipo de estudios para ese paciente? Sí, si bien hoy por hoy tenemos una gran variable de estudios para seguir, o sea, el objetivo de los que yo te voy a nombrar es ver dónde estamos parados realmente con el paciente, porque supuestamente es sano, pero lo que tenemos que investigar y lo que tenemos que tener en mente primero es saber si esa hipertensión es simplemente por lo que nos va a pasar la gran mayoría, que es por el paso del tiempo, por algunos desbalances que hay entre el sodio y el agua, algunas alteraciones en los vasos sanguíneos, o porque hay algún órgano afectado que, digamos, nos está haciendo ser hipertensos, ¿tá? Que se llamaría hipertensión secundaria, que son los menos a los 50 años. No sé si no llega ni al 2% de esos pacientes. En realidad en la literatura es como un poco más el porcentaje, pero yo siempre trato de comparar mi experiencia, que mi hipertensión es mucha, con lo que está escrito, y para mí es mucho menor que el 5% que por ahí está más descrito. Sí. Lo que hacemos habitualmente y lo que habría que hacer es rechequear, hacer un análisis que le llaman de rutina o no, pero es chequear otros factores de riesgo por análisis, como por ejemplo descartar que realmente no sea diabético, ver que esa hipertensión no esté asociado y ese sobrepeso y ese sedentarismo a colesterol alto, y tal vez investigar algún tipo de hipercolesterolemia genética o no. Un examen, obviamente, uno por ahí lo di por sabido, pero el examen físico nos puede dar datos muy importantes de una posible hipertensión secundaria, o en el caso que sea primaria o que no tenga causa, también nos puede orientar hacia qué método seguir, ¿tá? de estudios. Otro método que hacemos rutinariamente y más a los 50 años es hacer un electrocardiograma con el objetivo no solo de ver el ritmo de su corazón, sino de determinar si la hipertensión pudo haber producido algún daño ya en su corazón, principalmente ver si pudo haber producido aumento del espesor de su pared, o tal vez haber causado o acelerado algún proceso de arteriosclerosis en las arterias del corazón. Es poco sensible el electro para diagnosticar esas cosas, pero es un método barato que dura 20 segundos y uno puede obtener muchísima información
De acuerdo también a ese resultado, se puede seguir haciendo un estudio de imagen del corazón, un estudio no cruento que dura 10-15 minutos, que es hacer una ecografía, donde no solo nos va a hablar del espesor real, que es un método mucho más específico para diagnosticar, sino de la cavidad, y si tiene algunos sectores que pueden estar dilatados, que nos puedan hablar de la hipertensión, si lleva de mucho tiempo o no. Yo particularmente la radiografía de tórax, que la usan mucho, si el examen pulmonar es normal y el paciente no fuma, yo trato de no irradiarlos a los pacientes, eso es criterio de cada uno, yo no la pido de rutina, salvo que algunos datos me lo orienten. Y ya con eso, y bueno, y el fondo de ojo que está discutido entre algunos expertos y la literatura, pero yo lo uso bastante también porque me puede brindar también información simple, rápida, no dolorosa y que no le voy a producir ningún daño al paciente. ¿Ah? Ya con eso uno, no sé Rigo si me estoy olvidando de alguno, por ahí más o menos yo con eso... Yo creo que es importante, entre lo que dijiste vos, los análisis de rutina, uno hacer un énfasis bien en la función renal. El riñón, exactamente, que sí. Son los 3 órganos, digamos, que son afectados por la hipertensión arterial. Si empezamos de arriba para decir, ver la retina, ver el corazón y ver el riñón. Me parece perfecto, y un prolijo, como dijiste... Hay otros métodos, pero la verdad que no, hoy por hoy yo no lo justifico hacer, y salvo orientación diagnóstica, ¿no? ¿Por qué no decís las 2 o 3 indicaciones precisas que tiene, por ejemplo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el MAPA? Sí, ¿Cuándo lo pedirías vos? Inicialmente, primero si tenés dudas, te voy a nombrar las 3 más importantes. En realidad hay mucho más que pero la más importante. La más importante es si tenés dudas. Si es hipertenso o no hipertenso. Esa es la que más lo usamos y es con la que más me manejo rutinariamente. Después, valorar el tratamiento. Muchas veces, por ejemplo, este paciente, si me es muy claro el diagnóstico, no tengo dudas y lo sometí a la actividad y todo, y la medicación, y no modifica, y hacerle un mapeo a ver qué pasa. Y después yo en los jóvenes lo hago bastante, sobre todo porque es en los jóvenes donde más hipertensión secundaria hay, y donde más tengo que ver si por las dudas no tienen la presión demasiado elevada o más que en el consultorio. Pero en sí hay muchos, e inclusive hay hasta protocolos bastante importantes de a quién repetírselo, inclusive todos los años, que no es un estudio muy agradable, pero... O sea que yo, con respecto al mapa, me sorprendí cuando la guía de hipertensión 2015 de Inglaterra, que entre paréntesis, el sistema de salud inglés es bastante particular y reconocido en el mundo como muy bueno, y no por dinero, sino porque está muy bien organizado. Yo me sorprendí cuando leo las guías que se llaman las guías NICE. Dice, paciente que consulte y tiene más de 140, 90, le ponen un mapa. Digo, tanto así, considerando que es un sistema que tiende a ahorrar dinero y tiende a la equidad, ¿no? Y ellos postulan que el costo de un monitoreo ambulatorio de presión arterial versus el diagnóstico oportuno y todo el dinero que se ahorran por perder a ese paciente es costo efectivo, o sea, es mucho más efectivo que costoso, por lo tanto lo utilizan casi de rutina, cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Te tiro un dato que es propio, es mío, es sacado del consultorio. Yo con ese estudio al 60% de los pacientes le tengo que sacar la medicación. Imagínate si será barato, o sea, el paciente viene tomando medicación y yo dudo mucho que realmente la necesiten, o le quisieron indicar y por las dudas lo mandaron a interconsulta con el cardiólogo, y yo tengo casi el 65% de la gente que le tengo que decir, usted no necesita medicación, o a usted las 24 horas. Le voy a bajar la dosis o sacar la medicación, y ahí es donde viene esto que vos decís del ahorro que te genera. O sea, estamos hablando, te voy hablando de algo mío, de algo de consultorio, es un número muy alto, muy alto. Es el ahorro en el sentido del sobrediagnosticado. Exactamente. Y también el gran ahorro en el subdiagnosticado, porque a lo mejor se te perdió
y el costo para la salud pública del paciente hipertenso que se perdió es muy alto por las complicaciones, ¿no? Exactamente. Jorge, ibas a preguntar. No, quiero aportarle a lo que decís vos, o reafirmar que como habíamos dicho en el primer bloque, que un problema de salud pública, de la frecuencia y demás, que intervenciones así de muy bajo costo tienen un alto impacto desde el punto de vista de la salud pública, porque si a un paciente uno no lo medica y le dice, mire mi amigo, camine, baje de peso, haga una dieta saludable, poca sal, y me acordé esto desde el punto de vista de salud pública, y todas estas pautas tratar de inculcarlas desde la infancia, es decir, y inclusive la labor con los colegios, con los docentes, y que hace ya unos años, y que de acá también hemos digamos felicitado la idea, inclusive que en San Francisco existe, los famosos kioscos saludables en los colegios, ¿no es cierto? Porque en la época era la papita frita, toda esa cosa de chatarra, entonces, y cambiar eso por verduras, por fruta fundamentalmente, ¿no es cierto? Algún yogur y demás. Creo que eso es importante, y esa otra, no sé si es ley o qué, depende de cada provincia, de no poner el salero en los restaurantes, que son cosas de muy bajo costo, digamos, con un gran impacto desde el punto de vista de salud pública, ¿no? De hecho, es lo que le quería preguntar a Javier, porque él habla de lo que se le solicita al paciente que haga desde el punto de vista del control no farmacológico de los valores de presión. Lo que está escrito en medicina nos enseña que, y ahí va la pregunta que te quiero hacer, Javier, que todas las medidas de prevención individuales son de nulo efecto en la salud pública, de nulo efecto. Lo que tiene sí efecto en la salud pública son las medidas de estrategias comunitarias, como la que estabas planteando vos, Jorge. ¿A vos cómo te va personalmente con los pacientes cuando vos al paciente le pedís que como dijiste antes, que se porten más o menos bien con respecto a la prevención de factores de riesgo? Globalmente, ¿tenés resultados o no? Sí. Yo voy a ser muy buen médico, yo no tengo resultados, a mí me va mal. No voy a negar que necesito mucho tiempo. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que está el quid de la cuestión. Si el paciente vos lo mentalizás y le hacés entender, salvo algunas cosas que... Pero a mí también, la experiencia mía en el consultorio era que... Obviamente que llevan el apunte. Ustedes sí salen de la literatura, porque la anecdóticamente literatura no tengo pacientes que... Anecdóticamente tengo... O sea, me pasa que tengo gente que me dicen... Veo la historia y digo... Tenías que volver a los 3 meses para ver qué había pasado con la hipertensión, y me dicen, no volví porque no hice nada de lo que me sugirió. Sí. Y yo le dije, no, vuelvo igual, así lo volvemos a charlar. Sí, la gente, si no cumple, a veces no quiere venir, ni que uno lo fuera a retar. Yo siempre le digo a la gente, mire, el problema lo tiene usted, yo lo voy a tratar de guiar. Y no, con tiempo se obtienen muchos resultados. Ahora, si vos decís, si usted es hipertenso, haga esto, y... No, pero si uno le dedica en la primera y segunda consulta, que más o menos le dedicas tiempo, le aseguro, yo estoy convencido, o sea, mi experiencia como cardiólogo son 7, 8 años. Yo estoy seguro que le voy a obtener resultados muy buenos de acá a 20, 30 años con esos pacientes. Yo llevo 20. Yo hice 35. Yo llevo 20 y no tengo la misma experiencia. Realmente, y en general, si uno, yo creo, ¿no? Si soy un convencido de que la educación sanitaria... La literatura dice exactamente eso. Eso es uno de los postulados de la atención primaria de salud y que realmente da resultados. Y creo que estas cosas nosotros las hacemos para que la comunidad entienda, se entere y se ocupe. Y si en algunos momentos uno por ahí a un paciente que sabe que es más rebelde, quizás a lo mejor lo puede, entre comillas, asustar un poquito más, como diciéndole, cuando uno es rebelde y que ve que sigue fumando como un murciélago y que está gordo y que es sedentario. De todos modos, lo que vos estás diciendo lo hacemos justamente una vez que uno conoce al paciente, lo revisa, obtiene el electro, los análisis, la ecografía, etc. Uno le dice, mire, usted está parado acá, su riesgo es este. Y vos le explicás que el riesgo no es mañana, sino que
no es que uno lo quiera asustar, sino que uno lo quiere prevenir. Y le dice, usted, con las medidas que usted yo quiero tomar con usted, lo más probable es que usted no sienta nada. El problema es que cuando la hipertensión le haga sentir algo, lo más probable es que estemos llegando tarde. Ese es el problema que tenemos. Indudablemente, si cuando ya hizo algún impacto en alguno de los órganos, en el riñón, en el corazón, en el fondo de ojo, ya medio como llegamos para los aplausos. Y nosotros también, yo le decía concretamente yo en el consultorio, que muchas veces es la suma de los factores de riesgo lo que yo les sabía decir, bueno, mi amigo, usted, ¿qué necesita para hacerse una casa? Además de la plata, el ladrillo, la porla, el albañil, bueno, y demás. ¿Usted qué necesita para hacerse un infarto? Bueno, usted es diabético, fuma, es sedentario, es gordo, tiene herencia, y bueno, si sigue así, es decir, no quiere decir que también la golondrina no va a quedar, hay tiempo que no tiene nada de eso y se infarta también. Lo que pasa es que concretamente con la hipertensión arterial no es condición ni suficiente ni necesaria. No es suficiente porque un paciente con solo ser hipertenso no va a tener probablemente un accidente cerebrovascular y ni un infarto. Ni necesaria porque existen los infartos y los accidentes cerebrovasculares en pacientes no hipertensos. Por eso, la primera idea que había tirado Javier sobre la mesa en el primer bloque es un poco eso, también parar un poco la mano, ¿no? Es decir, bueno, tampoco nos vamos a ir de mambo con la hipertensión arterial, con la medicación y demás, porque también tenemos que ser conscientes que todos los fármacos que nosotros utilizamos para bajar un valor de hipertensión arterial tienen sus factores de riesgo. Eso es muy cierto, e inclusive eso sí lo habrán visto vos como más joven, vos del medio y yo más viejo, es decir... Te voy a pedir un favor, poneme igual. Me pone al medio. Oíme, no, el tema es el siguiente. Y eso también va a tiempo de explicarle al paciente, que el paciente cuando viene uno lo diagnostica que no sentía nada, era asintomático, uno le da una medicación y uno tiene que explicarle, viene mi amigo que con esta medicación puede tener o tos, si vamos en el April, o puede tener, si le da un anticálcico tipo nifedipina, se le pueden hinchar los miembros inferiores, edematizar, es decir, entonces explicarle para qué, para que el paciente cuando tenga algún síntoma, porque viene al consultorio y dice, doctor, antes no sentía nada, ahora usted me medicó, me siento peor. Y muchos tienen razón, ¿no es cierto? Pero si uno más o menos les explica que a veces esa tos en un tiempito pasa o la puede medicar con algún otro pariente de esa misma enalapril que de menos efecto, es decir, explicarle, y es cuestión de tiempo, y es educación sanitaria, por eso creo que es importante, ¿no? Jorge, ¿tenías ahí los números de teléfono para...? Sí, yo tengo. Sí, que son los números para que la gente pueda llamarnos. De Radio Canal, ya los decimos al aire, que es 436-555 y 436-999. Repito, 436-555, 436-999. Bueno, gracias Jorge. Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos. Bioren Computación, el mejor servicio técnico para tus equipos. Reparación de notebooks y netbooks, todas las marcas y modelos. Cambio de pantallas, teclados, bisagras, reparación de cargadores. También conseguí baterías y cargadores nuevos. Traí la Bioren Computación, tu servicio técnico de confianza. Bioren Computación, seriedad y respaldo en la atención de tus equipos. Y tu Raspe 1765. MD2 Agronegocios, Sociedad Anónima, semillas, líneas de agroquímicos, fertilizantes, molino harinero, más de 30 años aportando al sector agropecuario de San Francisco y la región. MD2 Agronegocios, soluciones integrales a la tarea de campo, administración y ventas, calle 50, número 98, Frontera, Santa Fe, teléfono 429-307. Este sábado 14 de mayo llena el Bombero San Francisco, el monstruo Sebastián. Movidito, movidito.
Este sábado 14 de mayo, Sebastián en el Gigante de Bomberos. Busca tu anticipada en el Busca, El Milenio y en boletería. Sábado 14 de 18 a 21 horas. Le voy a decir. Vení, El Gigante te espera. Valentino, colección Otoño-Invierno 2016. Ya conoces nuestras marcas, pero esta vez te volvemos a sorprender con una colección única. Descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino, seguinos en Facebook. En el año de su centenario, sumate y colabora con el hospital. Te necesitamos. Ganá con la gran promoción de Devoto, la Asociación Civil San Francisco Solidario y el Hospital Iturraspe en adhesión a su centenario. Pedila al 31 01 53. ¿Qué más querés? En Teddy vas a encontrar todo lo que necesitas. Mochilas Elfi de personajes para niños, para adolescentes y también nuevos ingresos en librería. Para maestros tenemos precios especiales. Vestite además en Teddy con la marca Solcito en remeras y equipos colegiales. Encontranos en Libertador Norte 782 o búscanos en Facebook Teddy Showroom. Bar Mis Amigos, acompañándote desde el desayuno hasta la cena. Chop, picadas, minutas, pizzas, rabas, lomitos, carnes de cerdo, pulpetines, carne al horno y gran variedad de pastas. Libertador 498, teléfono 42 50 66. Mis amigos. En BA sale todo. Te damos 3 días para que te lleves todo. Hasta el sábado, aprovechá. Costilla por kilo, 79 pesos con 90. Y hasta el domingo, 20% de ahorro en cortes de cerdo. En BA estás ahorrando bien. Bueno, Javier, te voy a hacer una pregunta, si querés contestar o no, a ver cuál es tu opinión. Cuando nosotros los cardiólogos leemos las diferentes guías de actuación médica y de distinto origen, vemos que las definiciones de diferentes valores de presión son diferentes. Por ejemplo, cuando uno tiene hasta 140-90, más de 120-80, pero hasta 140-90, la literatura norteamericana habla que eso es prehipertensión arterial. Y los europeos dicen que eso es presión normal alta. ¿Cómo vos podrías explicar esto o cómo lo ves vos a esto? Bueno, esto es una apreciación muy personal, o sea, y supongo que vos como gran estudioso de la salud pública debes coincidir un poco con mi concepto de eso. Yo creo que es por un poco de presión de la industria. Creo que es un concepto más comercial que necesario, porque si bien la gente puede ser que lo comprenda más, que le digas prehipertensión que normal alta, pero yo en mis informes sale normal alta. Normal alta, claro. Para que la gente no, si no es hipertensa, que no interprete que ser prehipertenso te va a llevar a... No, al contrario. Si vos sos prehipertenso, yo te voy a llevar a que la tengas ideal, que es 12,8. Claro. No, yo creo que debe ser una cuestión de presión de la industria, industria farmacológica, hablo, ¿no? Bien. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes dos, que son cardiólogos activos y activos deportistas. ¿Tiene alguna implicancia en el futuro como pronóstico las ergometrías que se hacen en los deportistas de control? Creo que tiene una sigla, IMAC, sí. ¿No es cierto? Nos vamos a pelear con todo el mundo, o sea, con Rigo vamos a coincidir y nos vamos a pelear con todos los que bueno, hacen... bueno, pero yo quiero que, porque ustedes la ven de las dos partes, la ven de la parte de cardiología y la parte de deportes que hacen y hacen deportes de competencia significativa. Bueno, el doctor. Bueno, yo te voy a contestar. ¿Tiene alguna importancia, supongamos, concretamente, un chico que tenga 15 años, que se viene a hacer una
una ergometría para ver si tiene arritmia o alguna historia, y suponete que tiene una curva de incremento de la presión arterial que sube más de 1,5 puntos la máxima y que la diastólica se mueve 1 punto. Eso, es decir, vos lo catalogarías como que ese chico tiene más predisposición a ser hipertenso en el futuro, harías, por supuesto, toda la profilaxis si el chico tiene antecedentes familiares, si es sedentario, no, porque si es gordito, tiene sobrepeso. ¿Cuál es la idea? ¿Tiene algún valor o no tiene valor? Voy a redondear la pregunta para que quienes nos escuchen, a ver, definitivamente entiendo lo que está preguntando el doctor Bianchini. Jorge está diciendo, un paciente al que le hacemos una ergometría, o sea, se le pone a pedalear al paciente, se le hace hacer un esfuerzo y durante el esfuerzo la presión arterial, que es normal que suba, sube más de lo que tiene que sube. ¿Qué significado tiene eso? ¿Tiene algún significado? Yo lo utilizo a ese significado. Yo le doy importancia, sobre todo para el seguimiento, no para hacerles ergometrías a los chicos, sino para el seguimiento yo lo utilizo, pero tiene que ser más que 1 punto. Yo trato de ser un poco más lábil en eso y que sea bastante llamativa la curva que pueda hacer. Bastante llamativa. Porque, a ver, en los adultos sí, por lo menos hasta lo último que he leído, que no es muy reciente, se lo está usando un poco como para pronóstico de que usted va a ser hipertenso. Sí. Hace muchos años, se cuando usa. nosotros empezamos a hacer ergometría acá en el año 74. Y realmente pacientes que ni teníamos idea en esa época de que podían ser hipertensos en el futuro, nos llevaba la atención pacientes que hacían hipertensión y después con el tiempo se hacían hipertensos. Justo es lo que acaba de decir Javier. ¿No? Ya que preguntaste para los dos, yo te voy a contar exactamente lo mismo que Javier. El valor pronóstico de una hipertensión diagnosticada en la ergometría, o sea que me expresé mal, no es hipertensión diagnosticada en la ergometría, que vemos valores altos en la ergometría, o sea, en el esfuerzo. Reactiva. Sí, ese valor tiene significado pronóstico, no diagnóstico. O sea, uno no hace diagnóstico de hipertensión con la ergometría. Lo que sí sabe es que ese paciente tiene mayor probabilidad que uno que no presenta eso, de que en algún momento llegue a ser hipertenso. Probablemente la utilidad esté en que ahí uno va a reforzar lo que hablaba Javier con la medida higiénico-dietética. Que empiece a cuidarse ahora para no llegar nunca. Ese es el motivo de la pregunta, precisamente para hacer la prevención en esos pacientes con mayor... Sí, la prevención, la indicación de la actividad física, uno va haciendo una curva en la prueba y uno dice, mire, usted debería, por ejemplo, se puede manejar con la frecuencia cardíaca, que si bien es una variable que depende del clima, la hora, etcétera, pero mire, usted haga actividad física y si tiene la posibilidad de medirse su frecuencia, trabaje a esta frecuencia, porque yo sé que a esa frecuencia usted va a tener una buena presión sanguínea que no va a dar problema. Perfecto. Javier, volviendo al paciente de los 50 años, sí. Ahora yo... Que es el habitual, sí. Así que... No. Ahora vamos a cambiar el paciente. El paciente sigue teniendo 50 años, pero ya no es una persona sana, sino que es una persona que ha tenido, por ejemplo, un infarto o que es diabética, como un diabético ya avanzado, que generalmente son diabéticos tipo 2, no son los que en realidad los que tienen la diabetes de los chicos jóvenes, sino un paciente que es diabético de adulto, un diabético avanzado con 50 años y viene con esos mismos controles de tensión. ¿Vos lo manejas de la misma forma o hay cosas que tenés que tener en cuenta para ser diferente? Si el paciente ya en la consulta me trae esos controles de su casa y me dice, yo tengo este diagnóstico, este y este que acaba de nombrar, y la buena praxis me dice que lo tengo que medicar. Que yo después le pida todas las otras cosas, sí, estamos de acuerdo, y tal vez un par de estudios más que no nombré. Pero yo en la primera consulta el paciente debería tener claro que va a tener que cambiar rotundamente sus hábitos y se va a ir con una medicación. Sí, no por el apuro de querer bajársela, sino porque sé que la va a necesitar y va a obtener beneficios de que se la dé. No porque tenga apuro de bajársela, sino para que ya comenzar el tratamiento. Y agrego a la pregunta que hace Rigo, que quizás me adelanto y él la diga después, pero
y ahí serías un poco más exigente con las cifras de presión. Sería conveniente que ese paciente no esté con la normal alta o la prehipertensión, sino que a lo mejor si fuera un paciente diabético que pudiera tener una función renal un poquito alterada, quisieras que ese paciente mejor tuviera 12,8 de presión. Eso sería lo ideal. Exactamente, exactamente. Sí, yo sé un poco a qué viene tu pregunta. O sea, si vos me preguntabas esto hace 7 años atrás, sí, mientras más bajo mejor. Sí, sí. Hoy, año 2016, sabemos que no es así. Sí. Hay que tener cierta prudencia con eso porque no es mientras más bajo mejor. Porque sabemos que llega a un punto de corte que es individual para cada uno. Bien. Por eso cuando uno hace un estudio tiene que juntar miles de pacientes para sacar una conclusión. Bien. Y no. Pero podemos producir más daño que beneficio. Sí, de Ahora hecho, queda, y una pregunta más, y lo dejamos preguntar al doctor No, Bucay. sí, claro, no. Sigue, porque hasta hace unos años, hasta que yo estaba en la trinchera, como digo, había un ente o una patología cardiovascular que mientras más, porque eso yo lo he preguntado en un congreso y así me contestaron, pero como las cosas van cambiando en medicina, por suerte, algunas para bien y otras para no tanto, en el paciente que tiene un aneurisma de aorta, la presión era, ¿cuánto es la presión? Cuanto más baja, mejor, mientras lo más bajo que tolera el paciente. ¿Eso sigue teniendo vigencia o también eso cambió? Mira, en realidad debería hacer un par de análisis de la pregunta. No la tengo la respuesta concreta en ese paciente. Está claro que hay que mantener la presión normal y está claro que si tiene un aneurisma de aorta, ya seguramente estarás pensando o abdominal o... Sí, aorta abdominal o aorta torácica. En realidad, yo me enfocaría en el aneurisma, mantener la presión lo mejor que tolere, pero... Solucionar el aneurisma. Solucionar el aneurisma, sin lugar a Pero viste dudas. que hay un momento en donde, por lo menos así, digamos, de acuerdo a tantos milímetros, Sí. una conducta expectante. Si bien la hipertensión no es el único factor que te va a causar un aneurisma, el cigarrillo está a la cabeza junto con muchos años de hipertensión y la dislipemia, pero hay que tener varias cosas en cuenta. Con respecto a lo que voy a intervenir yo, con respecto a la diabetes, hasta hace 2 o 3 años sí existía el concepto de que el paciente diabético tenía que tener una tensión menor de la normal alta. O sea, el objetivo de tratamiento el paciente hipertenso es tenerla 14,9 para abajo. Ese es el objetivo de tratamiento. O sea, un paciente al que nosotros decidimos medicar o que estamos interviniendo con medidas no farmacológicas, el objetivo de tratamiento, o sea, la cifra objetivo de tratamiento es 14,9 para abajo. Y decíamos antes que en el paciente diabético el objetivo de tratamiento era menor. Nos hablaba de 3,5, 8,5, otro de 13,8 y más. En las últimas guías de prevención secundaria europeas, la cifra es 14,9. O sea, por eso yo al principio dije que lo que estamos todos de acuerdo es que es de 14,9 para abajo. Antes hacía diferente y desde hace... Yo era mucho más exigente con lo que... Es que yo también, porque así lo decía la medicina antes, ahora no. Bien, y otra pregunta, pero esta es una pregunta para vos, que vos sos muy lector de salud pública y de todos los trabajos y demás. Me estás tomando examen. No, pero porque creo que es importante, dada a la frecuencia de la patología. Y la empezó a decir Javier. En un paciente de 50 años, gran fumador, que sabemos que así es hipertenso, que tiene mayor predisposición a tener aneurisma de aorta, con lo que implica ese diagnóstico, con lo que implica no hacer el diagnóstico, digamos, antes que el aneurisma se complique o se rompa. Es decir, ¿has leído algo que tendría algún valor de hacer una ecografía abdominal de rutina en todo hombre hipertenso y gran fumador? Que yo sepa, no. Para evitar, digamos, ¿no es cierto?, el pronóstico que cambia una cirugía de urgencia a un diagnóstico a tiempo y operarlo, digamos. Creo que sería una cosa interesante en ver, ¿no? No te puedo responder taxativamente, o sea, con absoluta seguridad. Pero hasta donde recuerdo haber leído, no recuerdo haber leído nunca que a un paciente mayor de 50 años al que le diagnosticamos hipertensión arterial y que sea un tabaquista severo, haya que hacerle de rutina una ecografía abdominal.
puede ser que sí, pero yo no lo leí. No sé, Javier. En mi práctica clínica yo me alivio mucho cuando viene un paciente como eso con una ecografía o porque le querían ver la vesícula o la próstata y veo que dice calibre de aorta normal, yo respiro y me quedo tranquilo. ¿Pero se lo pedís si no lo tuviera? Si tengo muchas sospechas clínicas, sí. Si no, no. Si vos le palpás la aorta abdominal tenés que pedir. No. Pero me parece que el examen físico en eso es costo efectivo, o sea, tiene una alta sensibilidad diagnóstica. No voy a decir eso, pero me parece que debe estar dirigida. No como claro, siempre que no, porque si el paciente tiene es un obeso, para hacer la semiología de la aorta abdominal es muy difícil. Yo, ahora que recuerdo, lo he hecho en algunos pacientes de solicitarle ecografías, pero el paciente que no lo podía palpar. Al paciente que yo no le podía hacer un buen examen abdominal justamente por lo que vos estás diciendo. A veces le poníamos, me acuerdo, el endoscopio para ver si soplaba. Para ver si soplaba también, sí, ¿no? Uno también lo hace. Sí, hay muchos datos clínicos que no necesariamente es palparle la aorta que te sugieren que hay que investigársela. Sí, me parece que sea la aorta abdominal. Nos enseña que tenemos un minuto, así que hagan ustedes la... Bueno, no, digo, iba a decir, no me parece que sea la misma de aorta abdominal la principal preocupación nuestra en un paciente hipertenso, sino que existen otras órganos. Obviamente, sí. Bueno, no sé, Javier, si te querés agregar algo más que haya quedado importante para que los que nos escuchan les sea de utilidad. Y creo que hemos hablado así los conceptos que yo quiero que la gente les quede claro, el hecho de que medirse la presión aisladamente y que esté alta no es una urgencia, las urgencias que no hemos hablado, pero hay 2 o 3 cositas puntuales. Pero si el paciente está asintomático, solamente que no vayan corriendo, que no se desesperen, que eso se puede solucionar y no necesariamente en el momento. Es más, lo otro, le sugeriría que no se dejen medicar por un valor aislado. El daño que se puede producir es mucho mayor. Es más, el beneficio no tiene, ya está demostrado que no tiene beneficio y daño sí. Y nada, que lo mismo que digo siempre cuando venimos a hablar de cualquier patología cardiovascular, es que los cambios de hábito son irreemplazables a cualquier medicación y que deberíamos tomarlo como hábito, cosa que no sea sacrificado hacerlo, ¿no? Bueno, adhiero plenamente con tu último concepto. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Las 2 cosas que dijo son fundamentales, ¿no? No medicar porque sí nomás y el primer control. Y segundo, que los cambios de la forma de vivir, que son muy difíciles de lograr, son mucho más importantes que la medicación. Coincidimos plenamente con los 3. Bueno, muchas gracias, Javi. A usted, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego.